El desnavegado, historia y leyenda de un pirata en aguas ceutíes, de Francisco José Fernández Andújar. Es para nosotros, bueno, en primer lugar decirles que me dirijo a ustedes por delegación, en nombre de la directora del Instituto de Estudios Ceutíes, Rocío Gualribera, que por motivos personales pues está fuera, se encuentra fuera de la ciudad y ya me ha delegado a mí la presentación de esta tarde. Y ya de paso, pues también en mi condición de director de la biblioteca, en fin, pues, pero lo normal sería que estuviera con nosotros Rocío, pero le ha sido imposible, también te pido disculpas por motivos familiares que no vienen al caso. Para nosotros es una satisfacción el haber participado, me refiero al Instituto de Estudios Ceutíes, el haber participado en esta coedición, en este libro del Desnarigao. Primero porque es un tema evidentemente ceutí, es uno de los mitos y leyendas ceutíes de hace mucho tiempo, y por fin alguien le ha metido mano, además le ha metido mano científica a este mito del pirata del Desnarigao, y creo que ha quedado un libro bastante interesante, por lo menos yo lo he leído, me ha parecido muy interesante y muy bien trabajado. Tenemos sin duda en Francisco José un historiador, un investigador sesudo, que va a tener yo creo que una muy buena carrera como historiador, que está terminando su tesis doctoral, que no tiene nada que ver además con el tema que nos atañe hoy, que es sobre el anarquismo en Granada, si no recuerdo mal. Además, tengo la satisfacción también porque creo que es una de las pocas personas que me ha leído de verdad. Porque, por el tema, no por ninguna otra cosa. Como saben, mi tesina con el movimiento obrero granadino en la Segunda República, y él mismo hoy me lo ha recordado. Además, tenemos algunos personajes comunes. Hemos estado charlando de Francisco Maroto, que es un personaje que él ha biografiado, un importante anarquista granadino, y de otras cosas, y sin duda, para mí ha sido una sorpresa agradable. No conocía a Francisco José y sí estoy seguro que estamos, como digo, ante un investigador ya con algunos trabajos, como el libro del periódico anarquista linense El Anticristo, publicados, y bastantes artículos en diversas publicaciones, muy centrados también, como digo, en el mundo del anarquismo granadino, pero también en algunos otros temas. También recuerdo alguna semblanza que ha hecho del que fue gran maestro de todos, José Luis García Rúa. Como saben, también no solo catedrático de filosofía, tuve la suerte de que fuera profesor mío, sino además uno de los grandes dirigentes de la CNT en Andalucía, que quedaron vivos, murió muy recientemente, ¿no? En 2017, en enero de 2017. Bueno, pues en definitiva nosotros estamos encantados de tenerte aquí. Esperamos pronto tenerte con nuevas aportaciones en otros campos, no ya en el campo del... Y además también tenemos otra satisfacción, que él me ha contado esta mañana y yo no lo sabía con exactitud, porque nunca nos cruzamos o nunca coincidió que vinieras a preguntar o a hacer alguna indagación para la investigación, que una parte de esta investigación se ha hecho en esta casa, con fondos y fuentes de esta casa, y creo que además la hiciste a satisfacción y a plena satisfacción, y eso, bueno, pues siempre es un detalle, y para nosotros es importante, ¿no? que los fondos que aquí custodiamos que sirvan para construir la historia, sirvan para la investigación, sirvan para ir construyendo nuevos libros, en definitiva. Pues, en ese sentido, pues todavía nos sentimos más gratificados y más orgullosos en ese sentido, y nada, pues dejarte con la presentación del libro, que es todo tuya, y estamos encantados de tenerte aquí. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio, y también muchísimas gracias a todos vosotros por acudir a este acto. Yo también quisiera agradecer pues a la Biblioteca Municipal por prestarnos el sitio, y también por los fondos documentales y bibliográficos que contiene, que son bastante ricos. Creo que también es un sitio idóneo para la investigación, para la lectura y para las actividades culturales. Y realmente no solamente una parte, sino que yo creo que principalmente la investigación del Desnarigado que he realizado se debe a los fondos que se conservan aquí en la biblioteca pública. Ya veréis que los cronistas portugueses, la mayor parte de ellos, el más importante de la investigación es Zurara, y aquí se conserva sus manuscritos, ¿vale? Y este hombre es quizá la fuente original de lo que es el Desnarigado, de lo que hoy en día conocemos, por lo menos, porque digamos que el estudio sobre este corsario, este pirata, no está terminado. Yo he publicado este trabajo, ya existía algunas menciones anteriormente, pero aún no creo yo que exista el estudio definitivo, porque han quedado algunos cabos sueltos, ¿no? Pero bueno, la investigación así es lo que la hace interesante y muy rica, que nunca acaba realmente y siempre se está enriqueciendo, ¿no?
También quisiera agradecer al Instituto de Estudios Ceutí por ayudar en la edición del libro, por ser una temática ceutí que yo creo que es bastante interesante y bastante original. Efectivamente, la historia pues política y militar de Ceuta es necesaria porque ha marcado lo que es esta ciudad en el último siglo, pero también una historia que muestre otro aspecto de la realidad ceutí también son importantes, ¿no? Entonces yo tenía también ese interés en publicar este tipo de temas, porque creo que Ceuta tiene mucho que decir al mundo, ¿no? Y mostrar lo que es la realidad del Estrecho y del norte del África. También agradecer al Archivo de la Frontera, sobre todo a quien más trabaja, aunque no el único que está allí, Emilio Sola, que ha trabajado sobre la piratería mediterránea y la figura de Cervantes, de ese Cervantes que estuvo preso en el norte de África, en la parte de Argelia, y que, bueno, también sus diferentes obras, sus historias tan peculiarmente escritas y todo lo que cuenta sobre ese maravilloso mundo que relata, que aunque duro, está lleno de sorpresas, pues muestra como los libros de Ferdinand Braudel, ¿no? Un medievo y una edad moderna inicial muy enriquecedor, muy interesante y duro, pero bello también, ¿no? En cuanto ya lo que es el estudio que se presenta aquí, lo que es el libro del Denarigado, también hay una historia de la historia detrás de esta figura. El Denarigado, como yo me enteré de quién era, bueno, yo he nacido aquí en esta ciudad, también me he criado aquí, sigo visitando Ceuta continuamente, aunque estoy recién de estudio en Granada, vengo aquí todos los años y paso varios meses en esta ciudad. Y bueno, yo cuando ya era jovencito me había criado sobre todo en la parte de la zona esta del recinto sur y alrededores, y lo que era la playa del Denarigado más o menos conocía lo que era, ¿no? Ya pues cuando en un momento dado descubrí de que el nombre se debía a un corsario, a un pirata del que no se sabía gran cosa, pero que estaba allí, ¿no? Y daba nombre a la playa, que todos sabréis que también recibe el nombre de la playa de la Pota, de la potabilizadora, ¿no? Y bueno, ya di con un libro con el tiempo, está aquí, es un libro para mí fundamental, que es el de Julio Contreras, el Denarigado, que se publicó cuando se inauguró el Museo Militar en lo que era el Castillo del Denarigado, que era una antigua batería. Y bueno, cuando inauguran este museo, este hombre, en uno de los capítulos en uno de los capítulos de este libro, habla un poco, en unas 5 o 6 páginas, quizá algo más, de lo que es la leyenda del pirata de Denarigado, ¿no? Se remite mucho a ciertas fuentes antiguas, sobre todo mascareñas, y aquí habla da las líneas maestras de lo que hoy en día conocemos en Ceuta sobre el Denarigado, ¿no? Entonces, pues bueno, que fue alguien que hizo un ataque en esa playa, que posiblemente a lo mejor la conocía muy bien, quién sabe si antes de la conquista portuguesa vivía por allí, el Denarigado que no tenía nariz, quizás era un esclavo de las minas del río o de alguna parte del Magre, que por eso lo habían marcado, porque la esclavitud pues en esta época se marcaba, se cortaba orejas, en narices, se hacía cicatrices, lo que fuese, ¿no? Entonces le parecía lógico pues esa posibilidad, ¿no? Y todo ello mezclado con hechos que los cronistas antiguos sí lo comentan, ¿no? En general, ¿qué es lo que dice un poco la historia? Y, bueno, y también lo menciona brevemente Julio Contreras, que en el año 1415, cuando Ceuta es conquistada por los portugueses, un tiempo después, un año o 2 años después, entre 1416 o 17 de la era cristiana, se produce un importante ataque en lo que hoy en día es la playa del Denarigado y en los alrededores, de madrugada, a las 5 o las 6 de madrugada, y digamos que ahí muchos portugueses pues estaban pescando, vigilando, y lo que era la piratería berberisca. La piratería berberisca no tiene nada que ver con la piratería que conocemos hoy de la televisión o del Atlántico o del Caribe. Es una piratería que no buscaba el enfrentamiento físico,
de armas. No buscaba el combate. Lo que buscaba era ser rápido, veloz, coger prisioneros y escapar. Por eso nunca llevan artillería. No suelen llevar metales, armaduras, llevaban poquito. Entonces su estrategia era ser rápido. Y ahí lo que hacen es coger todos los cristianos que puedan. Y bueno, los cronistas pues hablan de varios números, ¿no? Pero da la sensación de que son entre 40 a 60 prisioneros que se llevan. Son tres embarcaciones ligeras, más bien pequeñitas, y digamos que los cogen y se dan a la fuga, ¿no? Pedro de Meneses, que entonces era el gobernador de Ceuta, ha avisado por los vigías que consiguen escapar y bueno, da la respuesta y va en persecución de las tres embarcaciones. No voy a entrar mucho más en estos relatos, sencillamente comentar de que una embarcación es entretenida por la avanzadilla de la flota portuguesa y consiguen capturarla. Una segunda se da contra las rocas y digamos que también son capturados por los portugueses o son matados, pero consiguen asesinar a los prisioneros cristianos. La tercera embarcación, la del Desnarigado, escapa. Parece ser que tenía cierta pericia. También los portugueses se quedan bastante sorprendidos porque hay un momento dado en que lo encara y digamos que este hombre, pues las partes, había un castillo, no está muy bien ubicado por donde estaría, pero pensamos que está por la zona de Castillejo. Había por ahí también un arroyo, un río, y escapa por allí. Hay población local y defienden a los piratas o los corsarios, y bueno, los portugueses ya no pueden ir a por él, ¿no? Bueno, ese es el episodio más famoso, pero en Denegado aparece en otros momentos. Incluso aparece su hijo, se llamaba Memirgao, y que también parece que es derrotado, capturado, no se sabe muy bien, pero hay un marinero portugués que capitaneó una nave y consigue derrotarlo, ¿no? Y bueno, aparece otro episodio importante en que el Desnarigado aparece capitaneando una flota musulmana junto a otros dos señores feudales locales del Magreb, dos señores de aldea, de una comarca, de una zona. Y sin embargo, el Desnarigado no sabemos su nombre, no sabemos casi nada de su biografía, solamente sabemos que tiene un hijo por ahí. Y parece ser de que el Desnarigado no es ningún señor feudal, ni ningún noble, ni nada. Sencillamente está ahí capitaneando por méritos propios. Parece ser que los musulmanes tenían mucha confianza en él y parece ser que tenía la suficiente técnica y capacidad pues para ser como unos dirigentes, y además sobre todo que los portugueses le tenían bastante fijado, ¿no? Y bueno, pues ahí se da una grande batalla, y a partir de ese episodio ya no vuelve a aparecer el Desnarigado. No lo dice expresamente, pero da la sensación quizá de que a lo mejor ahí queda muerto el Desnarigado o ocurre algo. No se sabe bien, o quizás se lleva un susto porque ahí son derrotados los musulmanes y ya no vuelve a lanzarse al mar. No lo sabemos, ¿no? Pero ahí aparece, y eso es lo que aparece mucho en los registros. ¿Esta fuente de dónde vienen? Julio Contreras cita a Mascareña. Francisco Sánchez, importante escritor y periodista que hay en Ceuta, que es muy famoso por su trabajo sobre la Segunda República y la masonería, entre otros temas, también cita mucho a Mascareñas. Pero Mascareña, que es un portugués que vive en el siglo XVII, vive 200 años después del relato que cuenta. Y es un autor muy interesante porque en realidad es un portugués que vive la separación de la corona española de la corona portuguesa. Como sabéis, era el mismo reino, y hay un momento dado en que se separan y Ceuta, que era portuguesa, pasa a ser española. Pues Mascareña sigue el mismo camino que Ceuta, aunque él también es verdad que está en la península, en otras partes, ¿no? Pero él sigue ese camino, y él es portugués, pero se queda fiel a la corona española. Y él decide en un momento dado traducir todas las crónicas portuguesas sobre Ceuta, perdón. Como digo, decía traducir casi todas las crónicas portuguesas que existen sobre Ceuta al castellano. Y este hombre, entre otras crónicas y escritos, traduce la toma de Ceuta, escrita por Gómez Eanes de Zurara. También traduce a otros cronistas, pero es muy interesante las traducciones a este autor que he mencionado, a Gómez Eanes de Zurara. Es aquí donde aparece el Desnarigado.
no tanto en la toma de Ceuta, sino en una biografía que escribe sobre Pedro de Meneses. Y en esta biografía aparecen varios episodios, y es muy posible que este cronista Gómez Áñez de Zurara no viviera ese episodio de primera mano, porque él nació 10 años, 7 años después del relato que se cuenta. No se sabe bien su fecha de nacimiento, pero tiene que ser alrededor de 1420, 1423, no hay una fecha exacta. El caso está que es muy difícil que él viviese en Ceuta, porque nació en otra ciudad, eso se sabe. Y aparte de que Ceuta en ese momento, recién conquistada por los portugueses, está en un momento militarizado, no hay realmente mucha población civil, casi todos gente que vienen de cruzada de Portugal. Y lo que sí es muy probable es que este hombre, cuando creciera y formara parte de la corte real y luego más tarde del archivo, sí conociera a los nobles portugueses que participaron en la lucha de Portugal y le contaran personalmente el episodio este del navegado, ¿no? Como algo, un episodio interesante, curioso, y él lo recogiera en su escrito. También es posible de que hubiera algo en los archivos de Portugal, pero este hombre, en su labor como archivero, decidió hacer un expurgo bastante importante y lo eliminó todo porque ya estaba recogido en sus crónicas, ¿vale? Y si hubo algo de documentación, ya se encargó este hombre de que no hubiera. Hay que acudir a sus crónicas, ¿no? Y la fuente principal de los relatos del renegado viene de este hombre, de Gómez Áñez de Zurara. También he intentado investigar en los archivos de Tetuán a ver si desde la otra parte se cuenta algo o ven un personaje parecido que a lo mejor tenga ahí su nombre, pero bueno, hay dificultades en los archivos que pude acudir, y en los archivos donde estaba muy bien organizado todo, pues no había ese tipo de documentación, ¿no?, que pudiese acceder. Pero bueno, quizá una persona más preparada en los estudios y en la lectura del árabe que yo, y una persona pues también que sepa indagar bien en los archivos de Marruecos tal como están en sus cuadros de clasificación, igual tiene más fortuna, quién sabe. De todas formas, el denarigado es un perfil que se conoce bien en la historia, y es un perfil de un personaje más bien subalterno, marginal, del pueblo, ¿no?, de cierta forma. Y tampoco hay que darle muchos tintes románticos, ¿no?, porque al final es una persona que está capturando cristianos o lo que pille por allí para luego venderlos o bien como esclavos o bien al rescate de cristianos, ¿no? Se conoce muy bien que el Mediterráneo de la época, cuando el cristiano caía preso en el mar o en una batalla, pues los árabes luego lo vendían, ¿no? O sea, si pagaban precio se rescataba. Conocemos muchos ejemplos, ¿no?, pero entre ellos el de Cervantes, aunque Cervantes vivió un siglo después de estos hechos, ¿no? Y bueno, digamos que con el relato, o sea, del renegado, pues se dedicaba a esa actividad, pero sí era también un hombre hecho por sí mismo y más bien marginal, ¿no?, de que la historia no habla mucho de ese perfil. Yo, por ejemplo, en la elaboración de este libro me he apoyado mucho en ciertos trabajos, aparte de los de libros de Miro Solas, para conocer cómo es la pretería de la época. Pues también me he interesado mucho a lo que es la técnica esta de Carlos Ginzburg, sobre lo que es la microhistoria, ¿no?, de cómo una pequeña historia, un episodio pequeñito, puede dar muchas explicaciones sobre un contexto aún mayor, ¿no? Y la microhistoria, que tiene el don de ser algo preciso, que es la historia general, pues he intentado reproducir la técnica que siguió Ginzburg en su historia sobre Menocchio, ¿no? Menocchio era un molinero del siglo XVI en Friuli, que bueno, tenía teorías muy extrañas, porque él era un trabajador, un molinero, y las teorías de la iglesia no las entendía muy bien y daba sus propias teorías, ¿no? Entonces era alguien del campo, y para él el cosmos pues era un queso y los ángeles eran gusanos, Dios era un gusano grande de eso, ¿no? Y bueno, le capturó la Inquisición porque claro, él dice cosas muy extrañas, ¿no? Y bueno, pues un historiador recogió esos archivos, ¿no?, y le pareció muy curioso y lo tradujo en un libro, y ese libro explica muchas cosas, ¿no? Qué sabían los campesinos y las personas del mundo rural, y que esta historia tan pequeñita da muchas explicaciones, ¿no? En Denegado lo mismo, explica fenómenos, es un ejemplo de la piratería de la época,
También un caso habitual de una zona de frontera, de lo que es el Estrecho de Gibraltar, y también explica muchas cosas de su contexto, ¿no? Entonces es una historia que ayuda a explicar qué es lo que está pasando allí en esos momentos, en Ceuta, y en el contexto de los reinos magrebí y peninsulares, ¿no? Y bueno, pues el libro pues está dividido en varias partes. Tiene una primera parte que se refiere a lo que sabemos del Denarigado, ¿no? Todas estas cosas que hemos contado de Mascareña, Julio Contreras, también los cuentecillos, ¿no?, que hay en Ceuta, porque la historia al final tiene una utilidad social, una serie de motivos, ¿no? Aquí, por ejemplo, he traído yo un librillo. Yo no lo conocía. Yo no lo conocía este año, cuando estuve organizando este acto. Una persona del ayuntamiento me lo sacó y digo, hostia. En realidad, y en el libro, al final del libro, hay otro ejemplo. Hay otro ejemplo de cómo un colegio utiliza la figura del denarigado. Exactamente. Un colegio que utiliza la figura del denarigado pues para dar una instrucción a los niños, ¿no?, a los pequeños, ¿no? Hay una serie, se utiliza una figura legendaria o histórica pues para dar una serie de fines pedagógicos a los chavales, ¿no? Los pueblos primitivos funcionaban igual. Los pueblos primitivos no tenían historia ni exactamente leyenda, lo que tenían era tradición, y fuese verdad o fuese mentira, cogían lo que ellos entendían, lo que eran los antepasados, y la historia era algo instructivo. No se tenía que ajustar un poco a la realidad, se tenía que ajustar a las necesidades de los chavales, del pueblo, para educar a los jóvenes, ¿no? Y bueno, en Ceuta pues pasa lo mismo. Sencillamente se coge una figura y se le da un perfil que se transmite para los chicos, ¿no? Y está este librillo que es muy interesante, es muy gracioso, y bueno, hay varios colegios que, como se ha contado. Silvia Navarro hicimos una dramatización del cuento. Sí, exactamente. Y bueno, como también quería contar muchas cosas del Denarigado, y había que contextualizarlo, ¿no? En la biblioteca pública, como he contado, pues tuve acceso a las crónicas de Gómez Jaén de Zurara, también de otros autores, de otros cronistas portugueses de la época. No dieron resultado, la verdad. No todos lo mencionan, es un episodio muy pequeñito. También tengo que dar mucho agradecimiento al cronista oficial de la ciudad de Ceuta, en Barceló, que me estuvo hablando de algunas crónicas que a lo mejor le citan. Yo la verdad es que no tuve suerte, no di con ella, pero él sí dice que recuerda que aparecen algunos cronistas españoles de la época en que citan al Denarigado atacando por la península ibérica, por las costas de la península ibérica, quizás Málaga o esta zona. Yo no he dado con esa parte. Es posible. Y bueno, también en el libro, en la primera parte esta que comento, intento explicar lo que es la época, y también explico lo que es la Ceuta musulmana en su última época. ¿Por qué? Porque el denarigado es un ataque que se da en el año 1417, 2 años después de la conquista portuguesa. En ese momento Ceuta conserva la mayor parte de su arquitectura urbana musulmana. Entonces pues cogí de una traducción que hizo un experto catalán, no me acuerdo cómo se llama ahora, está por ahí, sobre la obra de Al-Ansari en su descripción de la Ceuta musulmana. Un texto muy interesante porque está hablando de cómo era Ceuta antes de la conquista portuguesa, y es un texto que yo conocía antes de que se descubriera la puerta califal, y yo sabía de que esa puerta tenía que existir porque este hombre lo menciona. Es verdad que exagera, es un rasgo típico de las personas de la época. En algunas cosas exagera, en otras no tantas. De hecho es muy ajustado a lo que es realmente. Y bueno, Al-Ansari yo intento utilizarlo mucho para que sepan cómo era Ceuta en los ataques del denarigado, que más o menos tenía que conservar esa estructura. Y bueno, también se habla pues de Bellones, en relatos de Al-Ansari, que es como se llama el autor este musulmán. Y bueno, después de esa parte y de citar también a esta obra muy buena, muy interesante, de Mosquera, sobre la Ceuta musulmana, que es también una historia muy curiosa y muy rica. Ceuta pues tuvo varios momentos que perteneció a un reino u otro, o fue independiente. Y bueno, pues hay unas partes, sobre todo para hablar de la piratería ceutí antes del denarigado, que existía. Ceuta tuvo un siglo, especialmente el siglo XIII, que era una ciudad próspera, muy rica,
pero tenía ciertas carencias y bueno, había una parte de la población, seguramente la más marginal, que se dedicaba a la piratería, y existen documentos de algunos reinos mediterráneos quejándose de la amenaza de la piratería ceutí. Entonces, perdón, era una actividad no desconocida para la población del estrecho, ni mucho menos. Bueno, aquí también está el libro de Emilio Sola, de un Mediterráneo de piratas, que para mí es uno de los libros más hermosos que tiene este autor. La verdad es que es un lujazo tener esta obra, y que se habla mucho de lo que he comentado antes, ¿no? De las características del pirata mediterráneo, y concretamente el pirata de Berberisco, ¿no? No era el típico pirata que buscaba su lucro personal solamente, en parte sí, pero también era un pirata muy ligado a la población que le rodeaba, a las comunidades. Obviamente, al no buscar tesoro, buscaban prisioneros. Ellos no los vendían, se los daban a las autoridades de la costa o de algún pueblo, que eran los que luego lo vendían a los cristianos, ¿no? Bueno, vendían el rescate, o bien lo vendían para esclavos. Y entonces, pues la colaboración con la población local, que se lucraba de ese negocio, en que no era el negocio de una persona ni de un grupo, de una embarcación, sino que era un negocio que había en varios territorios, pues era un tipo de corsarios que tenía que estar ligado a eso, ¿no? Y bueno, llamamos corsarios, pero realmente no había un noble que les pagara. Parece ser, por las descripciones que tenemos, que eran en general, en el caso berberisco, o en el caso de Navigado y de los que del estrecho de Gibraltar, iban por su cuenta en general. Eso sí, buscando el negocio, ¿no? No el de tesoro, pero sí esta actividad que estaba muy marcada en el Mediterráneo. Y bueno, después de esta primera parte de que habla de lo que se conoce y de lo que era la Ceuta, también, bueno, la Ceuta es el segundo capítulo. La tercera parte hablo de las fuentes antiguas, lo que es Gómez Hernández de Zurara, Mascareñas también lo entro. Hay otros cronistas, pero básicamente son estos. Y luego una cuarta parte que habla de las fuentes contemporáneas, básicamente los historiadores que a partir de lo que se sabe de estas crónicas han ido elaborando pues mejores explicaciones, análisis de la historia del navegado, y que son bastante abundantes, ¿no? Hay bastante historia de siglo XIX, del siglo XX, que hablan de este personaje, ¿no? También es verdad que el fortín del Renegado ya tenía ese nombre, y entonces hay muchos autores que intentan saber de dónde viene esa denominación. La quinta parte es un capítulo dedicado a la piratería berberisca, que es bastante especial, lo que hemos comentado un poco antes, y que tenía una mentalidad un poco diferente en muchos aspectos. Incluso había la identidad rara vez era nacional, incluso entre los cristianos, porque sí había que comentar una cosa. Los cronistas portugueses no se cortan, no se callan. Las descripciones de lo que hacen los portugueses es bastante dura, porque son personas muy agresivas, ¿vale? Están arrasando aldeas que hay alrededor y todo lo que pillan, por razones de guerra. Obviamente, si tienen muchos vecinos, eran para ellos una amenaza. Pero también aparece Pedro de Meneses y casi toda la ciudad portuguesa recién conquistada, en que continuamente están haciendo salidas, y están haciendo salidas para asaltar embarcaciones, pocas veces, pero alguna vez incluso a otras embarcaciones cristianas. Pero en general ellos a los cristianos no suelen atacar, y los musulmanes igual. Los musulmanes rara vez atacan a los musulmanes. Normalmente era, como había mucha actividad, los musulmanes iban a atracar a los cristianos y viceversa. Los portugueses especialmente, y también algunos piratas que existían castellanos en el estrecho de Gibraltar, atacan sobre todo a los musulmanes, ¿vale? En el caso de uno de los enfrentamientos que hay entre Navegado y los portugueses, es un encuentro casual en que los portugueses van a Málaga, que entonces es musulmana, y van ahí a pretear porque se han enterado que un barco lleno de mercancías, ¿no? Y se lo encuentran de casualidad por la parte de Benzú, un poco más adentro. Y claro, pues está Granada, que es musulmana, Málaga también es musulmana, pues la pretería cristiana también era próspera. Y los portugueses, aunque está ese reconocimiento oficial de la monarquía portuguesa, Pedro de Meneses se comporta como un pirata puro, puro. Incluso es más pirata que el Denegado, Denegado muchas veces parece ser que da la sensación, incluso hay unas fuentes que insisten mucho en esa posibilidad de que el Denegado es como un poco la respuesta de la conquista portuguesa. Incluso se ha hablado de que Denegado era ceutí, que vivía en Ceuta, y que
cuando es conquistado por Ceuta, pues por los portugueses, pues él reacciona, ¿no? Poco probable, puede ser un pirata de Tetuán, hay muchas posibilidades, pero sí es verdad que el Denarigado va muy a por los cristianos y concretamente por los portugueses de Ceuta. Y mientras tanto Pedro de Meneses, las descripciones de los cronistas portugueses, tiene pocos escrúpulos a la hora de ir a por quien sea, básicamente. Pero vamos, su principal misión era sobre todo defender Ceuta y todo lo que sea una amenaza para ellos, ¿vale? Entonces, pues hay incluso algunos autores que hablan de cruzada o de guerra religiosa. En realidad yo creo que es mucho más profundo, no es estrictamente un motivo religioso, es más bien de comunidades. Los portugueses están integrados en su comunidad, ¿vale?, de portugueses, de cristianos, y el denegado, en este caso, está integrado en su comunidad de musulmanes. El denegado, pues si aparece un musulmán turco, pues igual a lo mejor le atacaba, pero a los magrebíes no, porque convive con ellos, ¿vale? Se ve claramente que conviven, ¿no? Y ya, pues, la sexta parte, la séptima es la biografía, la sexta parte ya es una respuesta a algunos mitos. Muchos de ellos lo escucho yo oralmente en el presente, y que intento, pues, diferenciar lo que es la historia del mito del Denarigado, ¿no? Y bueno, el libro, pues, hay muchas más cosas de las cosas que cuento aquí, y entra en más detalle, y ahí pues se trata un poco las cuestiones, ¿no? Pero lo que es la esencia del libro está un poco allí, y sí comentar lo que es un poco lo que es la documentación. Muchas veces el libro es más que la labor del autor, es también, depende de su orientación, el tipo de documentación que utiliza. Según la fuente que uses, pues sale enfocado de una manera u otra, ¿no? También es verdad que el autor, pues con su subjetividad, aunque intente ser honrado y objetivo, pues la subjetividad y la experiencia personal del autor también lo enmarca de una manera, y todo eso influye, ¿no? Pero muchas veces perdón, la fuente también marca el camino que se va a seguir y la orientación. Yo creo que la historia del Denarigado está por terminar, se puede enfocar también de muchas maneras. Ya os digo que, por ejemplo, algunos extremos, como por ejemplo el aspecto ese que fuese un antiguo esclavo salido de las minas del Rif, yo no lo he podido confirmar. Es una cosa que comenta Julio Contreras, que escuchó de un buceador, yo creo que posiblemente se refería a Juan Bravo, y que, bueno, sí dice Julio Contreras que es una posibilidad, que no es seguro, ¿no? Y ya de si el Denarigado era ceutío o no, pues es otra posibilidad, que Julio Contreras también indica mucho en eso. Contreras es muy rico en eso porque son posibilidades, son especulaciones, pero bueno, no es algo histórico estrictamente hablando, pero es algo a considerar, porque a lo mejor es donde hay que investigar, ¿no? Son cosas que bastante interesantes. Y bueno, pues lo que es la historia del Denarigado, pues ya la otra vez me lo comentaron en el instituto, ¿no? De que hay muchas personas, sobre todo incluso los turistas, ¿no?, en el puerto, tienen mucho interés en esta cosa de Ceuta, ¿no? Entonces, bueno, pues Ceuta, pues las murallas reales, el foso, el Monte Hacho, hay muchas cosas muy bonitas de Ceuta, pero también cosas de su historia parece que le interesa bastante. Alguien se encuentra el librillo y pues mira, una cosa de Ceuta, que se van a su casa y aprende, y que la riqueza de Ceuta no solamente son piedras y montes, ¿no? También las personas que la han habitado, para bien o para mal, y que ahí está, ¿no? Entonces muchas veces, pues el motivo de por qué lo he escrito, pues mira, en primer lugar la curiosidad, ciertamente. También tenía ganas yo de hacer algo sobre Ceuta, sobre todo cuando venía aquí en verano, porque en la península yo rara vez estoy allí en verano, hace mucho calor, pues vengo aquí, y yo para estar inactivo es complicado. Entonces pues me pareció, venía mucho a la biblioteca municipal, y ya en un momento dado me dio por investigar en serio lo que es la figura, que en realidad ya tenía desde muy joven prometido investigar sobre esta persona, ¿no? Siempre me llamó mucho la atención la curiosidad, pero también las ganas de hacer algo para Ceuta, ¿no? Y bueno, yo creo que realmente puede ser algo bastante interesante. Y no sé yo si me dejo alguna cuestión más. Yo creo que ya a lo mejor será un turno de palabras, ¿vale? Y ya las dudas que a lo mejor vosotros tengáis, igual puede aportar más a este acto que lo que yo pueda decir de forma unilateral, ¿vale? De palabras, de manera recordarle
que el autor va a firmar después el libro, ¿no? Supongo. Sí, sí. Y si alguien lo quiere, lo tienen al fondo si lo quieren adquirir, ¿vale? No sé el precio. Tú... Sí, el precio son 6 euros y yo... desde luego es barato, ¿eh? Les aseguro que... Estuve muy encima de la edición. Cuando estuve con el Instituto de Ceuti, sí les dije que yo tenía mucho interés en que fuese accesible, que fuese... Normalmente hacemos política de precios públicos, claro, muy accesible. Sí. En general sí, la consejería y el instituto suelen hacerlo. La verdad es que en general sí, pero como conozco alguna experiencia en la península, en la universidad, que han disparado, estuve yo muy encima por si acaso, y dije, mira, yo creo que salga baratito y tal, y bueno, salió así. Bueno, pues abrimos un turno de palabras. ¿Quiere intervenir? Yo, vamos, mientras animan, hay una cosa, es una pena, precisamente hablaba con Enrique al entrar, porque sabes que hace un par de años celebramos, bueno, efectivamente, bueno, hace un par de años, ya hace un poquito más, ¿no? En 2015, ya hace tres, va pasando el tiempo, un congreso internacional sobre los orígenes de la expansión portuguesa, la etapa de la conquista de Ceuta, y sus actas, que hubieran sido muy interesantes para ese trabajo, porque hay una buena aportación sobre el corsarismo portugués y sobre las aguas del estrecho en aquel momento. Tuvimos la suerte de contar, que hoy además son miembros del Instituto de Ceutíes, con lo más granado de la historiografía portuguesa. Pues estuvo Costa, estuvo Barata, estuvo Duarte, en fin, estuvieron los mejores, sin duda, y aparte hubo otros intelectuales alemanes, ingleses, franceses. Lo que pasa es que el libro ha sido tan grande, con tanta... Todavía estamos, ahora mismo está en imprenta. Justamente me ha dicho Enrique que ya está en imprenta por fin, porque le he preguntado. Y ahí hay unas aportaciones importantes que sin duda hubieran sido muy interesantes para tu libro, ¿no? Y ya de paso, hablando de Portugal y el instituto, ¿no? Decirles que primero tenemos la suerte, a quien le interese el tema de los portugueses en el norte de África, de tener la biblioteca quizás más completa del país. Porque ni siquiera la Biblioteca Nacional reúne, sobre todo los fondos portugueses que nosotros tenemos, sí, los castellanos todos, pero los portugueses no todos, con lo cual quien quiera investigar tiene a su disposición un fondo importante, sin duda. Y no solo eso, sino tenemos también la suerte que los tiempos modernos nos permiten, la Biblioteca Nacional de Portugal, la de Lisboa, como tienen dos en Portugal, sí. Como en Italia tienen dos bibliotecas nacionales, ha hecho un magnífico trabajo de digitalización y prácticamente todas las crónicas, es verdad que la fundamental, la de Zurara, las demás aportan poco sobre Ceuta, pues todas las crónicas están perfectamente digitalizadas y a su servicio. Lo pueden ver aquí en papel, hay algunas también las tenemos digitalizadas en nuestro repositorio, pero la inmensa mayoría de ellas están todas en la Biblioteca Nacional de Lisboa y pueden seguirlas perfectamente. Es decir, uno de los fuertes institutos ha sido la relación con Portugal. Yo creo que si haya alguna relación estrecha cultural entre los dos países, desde luego en la que el Instituto de Estudios Ceutíes ha trenzado con los intelectuales portugueses. Digo, tenemos la suerte de contar casi 15 de los más granados historiadores de la época en Ceuta, y además tenemos otra suerte, estamos en la Ceuta de 1415, si salimos ahí fuera lo que nos encontramos es precisamente esa Ceuta, ¿no? Bueno, anímense a hacer preguntas. Has dicho que no está terminado, que se puede enfocar de distintas formas, ¿no? De otra manera, pero por tu parte está terminado, o sea, no seguirías. Hombre, mira, lo que queda allí es lo que queda de la publicación que yo sepa, y lo que poquito que queda en el puerto, en Totem y tal. Entonces es posible que a lo mejor la tirada se agote dentro de unos meses, y si hay una nueva tirada hay que hacer una nueva reimpresión. Si yo me encuentro con algo novedoso, lo tengo que incluir. Si encuentro algo, posiblemente a lo mejor el librillo que lo descubrí este año, pues a lo mejor lo menciono también, es una nueva edición, ¿sabes? El texto base lo más seguro que sea así. También haría algún repaso, porque la verdad es que quería sacarlo en mayo de 1417, de 2017, en plan de centenario. Estuve barajando la posibilidad de una máquina del tiempo, pero no fue posible. Entonces, pues intenté darme prisa, y también le metí prisa al maquetador, y eso no es bueno, porque luego hay cosas que se escapan, ¿no? Entonces las páginas cortasías faltan, ¿no? Siempre hay una página en blanco y tal, pues esas cosas fallan. El índice también escapa, y eso es responsabilidad mía, en el sentido de que me metí prisa para ver si podíamos sacarlo en su momento, pero nunca hay que meter prisa, ¿no? Y la verdad es que tampoco hay una autocorrección mía. Yo intento autocorregirme, pero cuando escribes tantas páginas y eres tú quien escribe, es que no te das cuenta, porque cuando empiezas a leer un párrafo ya te lo sabes, y levanta la vista y lo lees.
y no mira el fallo que a lo mejor hay estas cuestiones. Hay algunas personas que, incluso en el instituto, que han intentado mirar algunas páginas, pero el instituto, no sé si habéis fijado cómo está, tiene muchas cosas pendientes de publicar, tiene mucho trabajo el instituto. Entonces, bueno, sí quería yo que coincidiera con la fecha, con las prisas. La verdad es que fueron todas facilidades, pero claro, cuando vas con rapidez, pues yo en general estoy viendo la obra y no hay muchos fallos realmente, hay poquitos, ¿no? Pero que si se sale una nueva edición y tal, pues hay un par de cosillas que yo le pondría. Pero tampoco hay nada de ti. ¿De mí? No dices nada de ti aquí. Bueno, en el crecimiento sí digo cosillas de las personas que me envuelven y tal. De forma, lo que se busca es todo el tema, ¿no? Yo, que voy a contar de mí, tampoco voy a contar mucho, ni siquiera soy famoso, ni tampoco tengo mucho interés en serlo, ¿no? Y nada, no, tengo otros trabajos, pero son de otro tema. También es verdad que haré otros temas de Ceuta en su momento. Ahora estoy intentando terminar la tesis doctoral y ya después veré lo que hago, ¿no? Pero seguramente habrán más cosas de Ceuta. Pero vamos, sobre este tema en concreto tampoco yo tenía mucho más publicado. En un periódico sí había publicado un trabajillo sobre la peritrería en Ceuta y tal, pero bueno. Sí, a lo mejor puedo comentar al Instituto de Ceutí de que hay un libro que habla sobre la peritrería de Ceutí, que de sí, lo he visto. Un autor francés. No lo conocía, ¿verdad? Cheraf. He visto la nota bibliográfica. Sí, pues ese libro... Lo buscaremos. Ese libro está en francés. Y ese libro sería muy bueno. Sí, a mí me ha sorprendido y no lo conocía, la verdad. Ese libro sería muy bueno publicarlo aquí en Ceuta, en el instituto. Pero tiene tantas cosas pendientes por publicar el instituto que mejor no meterle presión. No te preocupes, que será el esfuerzo. Sí. Ya buscamos la manera. Sí, mira, Mohamed Cherif, Ceuta, sí, en la época almohade y Meriní. Bueno, el de Cherif, no, me refería a otro que. Bueno, es que hay muchos. Sí, lo tenemos, lo está arriba, el del Cherif lo tenemos. Claro, pero no existe traducción, ¿no? Sí. No está traducido, solo tenemos el original francés, sí. No, me refería a otro que citas que no conocía yo, pero bueno, ahora mismo no recuerdo. Sí, de otro francés, ¿verdad? ¿Puede ser? Es que he leído la cita, ahora mismo no me acuerdo de memoria. Y pensé, digo, tengo que volver para buscar el libro, para adquirirlo, vamos. Sí. Era de interés, no teníamos la referencia. Ricardo, el Cherif, sí. Claro, exactamente. Que hay muchas publicaciones en que merecen la pena conocerse, darse la difusión, y aparte de este librillo, ¿no? Y que, bueno, Cherif habla mucho sobre la peritrería de Ceutí en el siglo XIII, que la verdad, por visto, dio quebradero de cabeza en su época, en el Mediterráneo. Pero yo un poco por lo de las publicaciones, que tenemos a Enrique, que es nuestro maquetador aquí, creo que estamos haciendo el orden de 30, 40 anuales, más o menos, ¿no? Este año un poquito menos. Ten en cuenta que tenemos las becas, las ayudas a la investigación, y prácticamente generamos con eso, como mínimo, entre 15, 20 anuales, y lógicamente... hubo momentos en que podíamos absorberlo. Hoy publicamos mucho en disco también porque es más barato. La crisis hizo que los recursos son los que son y hay mucho material y hacemos lo que podemos, vamos, dentro de eso, y a veces nos retrasamos, también es verdad. Hola, buenas tardes. Me alegro la verdad es que fue una sorpresa agradable el ver que va a haber un libro sobre el Desnavegado, porque como tú has dicho, yo me interesa también un poquito por este personaje. Y la verdad es que he encontrado muy poco. Los libros que tú has citado, de Julio Contreras y de Mascareñas, que lo he leído últimamente, por cierto, muy engorroso de leer. Y me gustaría hacerte un par de preguntas que yo no he podido descubrir, probablemente tú sí. Primero, la fecha. Yo tengo mi duda. Mayo parece ser que sí, fue el primer episodio. Pero el año, yo la verdad, después de haber leído los dos, no lo tengo claro. Tengo dudas entre el 16 y el 17. La forma en que Mascareñas te escribe, muy complicado. Y el segundo episodio, que son unos años después, imposible. No sé en qué año se volvió el episodio. Imposible. Y luego también, otra duda que quizás tú puedas resolver. ¿Hacia dónde? Porque me da la impresión de que en el segundo episodio el Desnavegado viene de la costa de Tánger. Me da la impresión. Sí. Y en el primero parece ser que, por donde tú has dicho, que se refugia hacia un río que no lo he encontrado, Benimaden, que no lo he encontrado en Marruecos, por no en el Marruecos actual, y que podría ser, como tú has dicho, hacia Castillejos, Tetuán. ¿Me podrías aclarar algo al respecto? Gracias. Sí. En realidad, eso es también parte de la historia que no está terminada. Yo también tengo muchas dudas del año. Hemos intentado, siguiendo las crónicas, sobre todo a Gómez Anes de Zurara, pero también intentando leer a Mascareñas. Hay un momento dado en que yo he decidido que ha puesto mucho por 1417.
apuesto mucho. Pero después de cuando estuve terminando la obra y estuve repasándolo un poco en el relato, porque es muy engorroso, Gómez Aranez de Zurara es más claro, pero tampoco es un cronista de la época y también es engorroso. No utiliza mucho los números y empieza a relatar un hecho y se va por otro y dificulta todo, lo dificulta todo. Tuve yo duda de si es 1416, pero por una serie de relatos que estaba en medio, me parece muy difícil que un año después de la conquista, justo un año, ocurriese, porque también ocurren otros episodios. Y ya en un momento dado ha puesto yo por 1417. Y hay un episodio marginal que parece ser un ataque al puerto de Ceuta, en que capturan varios barcos. No recuerdo qué cronista mencionaba eso. Yo creo que Ana de Zurara ni Mascareña eran, creo que es otro cronista, y que normalmente ponen a Desnarigado, uno de estos, entre el libro los de Silva, a lo mejor, el libro de Silva sobre la casa de Villarreal. Sí, ese precisamente, que hay un ataque al puerto de Ceuta, parece ser también llevado a cabo por el Desnarigado, y parece ser que es alarmante. Hay una boda y claro, parece ser que los portugueses estaban bastante tranquilitos. Ellos creen que son los que atacan y son sorprendidos en esta ocasión, ¿no? Yo especulo con que sea 1417 porque ocurren muchos hechos como para que sea justo un año después, en que yo creo que los portugueses tienen que estar muy vigilantes un año después, pero son especulaciones, no se puede fijar. Y el segundo episodio, la fecha no existe, es imposible, pero es posterior, se sabe que es posterior, pero tiene que ser antes del intento de conquista del reino de Fez. Entonces, sabe que el reino de Fez en un momento dado intenta recuperar Ceuta en 1421 y hace un gran cerco con un desembarco que hace por el Monte Hacho, intenta acercar Ceuta por la parte oriental, porque ellos consideraban que esa muralla tenía que estar muy debilitada y no les sale bien. De hecho, eso al final será una gran derrota, estratégicamente será un desastre para los musulmanes, y eso ocurre en 1421 y está muy claro de que esa batalla naval que se tiene que haber producido entre Calmocarro, Benzú y Beñones, por esa zona, ese episodio es anterior a ese cerco, seguro. Entonces tiene que ser entre 1417 y 1421, pero no hay fecha. Y de hecho la verdad es que estos cronistas, para otras cosas sí, pero en estos episodios no son rigurosos, la verdad. Y entonces había una tercera pregunta, ¿no? Era las dos fechas de estos dos episodios, que realmente yo no he podido fijarlas, las crónicas no son claras. Y una tercera pregunta que me has hecho. Parece ser que un episodio viene de la zona de Tretepón y la otra por Calmocarro, Sí, la situación. Sí. me da la impresión, pero tampoco estoy seguro. Mira, si te fijas, el primer relato, el de la playa de Desnarigado, aparte que está en el sur de Ceuta, que eso es importante, no va a dar un rodeo hacia el norte, sería arriesgado, salvo que la marea a lo mejor lo facilitase, pero hay un momento dado que deja claro que tiene que ser por la parte de Tetuán, que también era un refugio aunque Tetuán será importante como refugio pirata un siglo después, ya en estos momentos parece ser que está abandonada, un poco marginada, y parece ser que ya iba unos cuantos gente a hacer sus cosas, ¿no? Y los portugueses atacan a Tetuán de vez en cuando. Y bueno, si te fijas en el primer rato, el cronista entra mucho en cómo escapan y hablan de Barbasote. Barbasote es como llamaban en la época. Aparecen algunos mapas en el siglo XVII, aparecen mapas de Ceuta, y esa zona se sigue llamando Barbasote. Barbasote es la parte que hay entre la playa de la Ribera, de Calmocarro y la salida del Foso, y ahí aparece el mapa, y lo expresan. O sea, él escapa por el sur. Entonces hay un momento dado en que va por la parte mediterránea y va bajando ahí claramente. El punto en donde se frena y se va a tierra, no sé fijarlo exactamente dónde, pero yo conozco que Castillejo, Fitnec, tenía un antiguo castillo, el castillo de Metene. Aparece en las crónicas de Portuguesa que el navegador escapa por allí. Después de ese castillo hay un arroyo, un río,
y entra por allí. Y yo tengo sospechas de que en las ruinas de Castillejo, que son conocidas hoy en día, a lo mejor ese castillo Metena sea el mismo castillo que dio fama a ese poblado. Y yo creo que tiene que ser por allí. Castillejo, si conoce cómo era el pueblo, tiene una especie de arroyo, de río pequeñito, que se seca bastante, pero en otra época se hace grande. Y yo sospecho que sea allí, y que los cronistas, como escucharon lo que decían los soldados y los nobles, pues dijeron que sea un río. Y esa parte de Castillejo que cuando pasa el Zoco, antes de llegar a esa colina que va para arriba, hay un río, y yo creo que se refieren a eso, creo yo. ¿Más preguntas? Lo estamos repitiendo por internet para que lo puedan escuchar desde casa. Bueno, antes de nada quería darle la enhorabuena a Francisco José por el libro y por esta presentación. Bueno, la pregunta por curiosidad simplemente, ¿desde cuándo se asocia el nombre del Desnarigao a la cala y al castillo? Porque efectivamente en las crónicas portuguesas habla todavía de Barbasote, que parece ser que se identifica con esa zona del Monte Acho. Bueno, Julio Contreras cree que esa parte antes perdón, se llamaba Finisterre. Y además Julio Contreras es gallego y le gusta mucho eso porque, claro, Finisterre en Galicia es muy famosa, ¿no? Entonces, ese parecido que tiene Ceuta en el Monte Acho con Galicia, ¿no? Bueno, Galicia es mucho más verde, ¿no? Pero ese parecido de acantilado, de piedra, de verde, porque el Monte Acho es una zona verde en general, ¿no? Y con Galicia, ¿no? A él le encanta esa parte. Y la verdad es que bastante a uno le resulta agradable, ¿no? Ese relato. Exactamente. Él cree que se llama Finisterre. Yo creo que me pongo a mirar el Monte Acho y creo que si hubo una parte que se llama Finisterre, tiene que ser un poco más allá de la playa del Narigado. Pero bueno, seguramente los portugueses lo llamarán así a todo y ya está, en la última parte y ya está. Piensa tú de que donde estaban los portugueses era la parte de la ciudad, sobre todo el centro, donde está mejor protegido, y 2 años después ellos tampoco se atreven muchísimo a salir al Monte Acho, que es una parte desprotegida. Pues había unas murallas, pero estaban en lo que es hoy en día el final del recinto. El Sarchal, por ejemplo, no lo abarcaba, y ahí estaba la frontera oriental, ¿no?, que ellos tenían, que era de la época musulmana. Entonces ellos salían sobre todo para pescar, para vigilar, pero no se atrevían demasiado. Como sabéis, hoy en día se conserva muy levemente lo que es el camino de ronda, ¿vale? El camino de ronda era un camino de los guardias portugueses. Hacía una ronda desde la parte en que empezaba la muralla hasta el final. Que el camino de ronda termina pues muy cerca de lo que la playa del Narigado. Hay una altura, ahí lo ve todos y vuelves, ¿vale? Yo creo que el nombre se dio cuando se dio el ataque. Se dio el ataque y ahí es donde atacó el Desnarigado. Tened cuidado, porque nos confiamos mucho. Pasaron 2 años, pensaba que aquí no pasaba nada y pasó. Y se llevaron 60 de los nuestros, unos cuantos fueron degollados, otros fueron vendidos y unos cuantos se salvaron. ¿Vale? Entonces yo creo que Ceuta, que carecía de población local, y esto para hacer una historia oral, porque esto es el típico episodio de historia oral, a mí siempre me llamó mucha atención como una ciudad sin población local podía conservar la memoria durante siglos de ese episodio. Y yo creo que en parte, bueno, puede ser que alguien leyese las crónicas, pero es también muy posible que la población militar que hacen guardias en el camino de ronda tuviese muy marcado esa parte donde se dio uno de los ataques que más temieron los portugueses en la época, se les quedó en el recuerdo y que se transmitiese sobre todo por la parte del camino de ronda. Es una posibilidad. Y para ello era la playa de Narigado. Y cuando montan ahí un fuerte, una guardia, lo llaman de Narigado. A toda esa zona lo llaman de Narigado. No tenían otro nombre, tendrían un nombre musulmán, ellos no lo conocerían, pues ponen el suyo. Que aquí es donde se dio este ataque. Y en una posición militar en que todo indica por práctica militar, yo creo que ahí viene la lógica. Y los españoles hicieron lo mismo. Aquí vamos a hacer un fuerte, porque el fuerte que hicieron los españoles posterior es mucho más fuerte, y ellos pues de Narigado lo mismo. Y bueno, pues sorprende bastante de cómo se ha mantenido. Realmente es un nombre bastante razonable, en mi opinión, ¿no? Luego ya pues mira la potabilizadora, que prometía mucho, la gente estaba necesitado, y ahora la pota. Y hoy en día es un poco más popular. Yo creo que hoy en día es más popular el de la pota en este momento. Yo creo que viene por los soldados de la guardia.
la permanencia del nombre durante siglos. Se iban revelando, la conquista fue continuada, ya se hizo ciudad, fue una guardia permanente y ahí está, ahí se quedó. Y el Camino de Ronda hoy en día es conocido, cualquiera lo puede visitar. Bueno, pues si no hay más preguntas, pues pasamos a la firma. Venga, muchísimas gracias a todos. Gracias a todos.